Dios te bendiga, hermano, amigo, que has encontrado este video, ya sea que hayas estado buscando intencionalmente un contenido que tenga que ver con la liberación o que de casualidad hayas encontrado este video. Creo que el Espíritu Santo quizás ha preparado este momento para ti, para que escuches este testimonio y tu vida sea edificada. Mi nombre es Larisa, el nombre de mi esposo es Richard y somos pastores en el cuerpo de Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes cómo el Señor comenzó a usarnos en el ministerio de liberación. Para comenzar, quisiera decirles que nosotros crecimos en una iglesia pentecostal, una iglesia que creía en el poder de Dios y que en ocasiones había campañas, había actividades donde predicadores invitados venían y acontecimientos sobrenaturales sucedían como sanidades, como liberaciones, pero desafortunadamente en ese momento yo no estaba muy al tanto de estas cosas que estaban ocurriendo porque tenía una corta edad. Mi madre sí estaba más consciente porque ella participaba en las campañas y podía ver las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, pero en ocasiones como estos eran eventos largos, eventos nocturnos, yo me quedaba en casa o cuando iba era tan pequeña que no lograba recordar después algunos de estos acontecimientos. En el caso de mi esposo, como él comenzó a congregarse con su mamá también a los 11 años, él tiene recuerdos más vívidos cuando era adolescente de ciertos hombres de Dios que visitaron nuestra iglesia y que estaban muy ungidos por el Señor y manifestaron este tipo de dones como de liberación, de sanidad, y él sí pudo ver delante de sus ojos cómo personas fueron sanadas, inválidos se levantaron de sus sillas de ruedas, demonios se manifestaban en las personas que estaban allí y el evangelista invitado usaba la autoridad que Dios le había dado y los echaba fuera, como mismo nosotros vemos que ocurría en el tiempo de Jesús, como leemos en los evangelios, que Jesús echaba fuera demonios en todo lugar donde él estaba, sanaba a los enfermos y posteriormente los apóstoles también cuando fueron enviados por él, primeramente cuando envió a los 12, luego cuando envió a los 70 y después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, vemos que esto se volvió algo más masivo y que en todas las ciudades donde los apóstoles llegaban se causaba una gran conmoción a causa de las liberaciones, de las sanidades, de los milagros y señales que el Señor hacía en el pueblo a través de ellos. Entonces, aunque en mi caso yo no estaba muy consciente porque no había presenciado delante de mí estas manifestaciones, a medida que fui creciendo y luego cuando ya mi esposo y yo nos hicimos novios, hablábamos mucho acerca de la obra de Dios. Él era mayor que yo, entonces creo que el Señor lo usó como un instrumento para enfocarme más a mí en lo que era el ministerio. Despertó a través de sus conversaciones, porque siempre era, desde que lo conocí, era una persona muy enfocada en la palabra de Dios, muy enfocada en lo que él quería para su vida, que era servir a Dios. Me transmitió esa fe, ese fervor, ese deseo por el ministerio, por servir a Dios a tiempo completo, y en mí esto se fue despertando también. Y luego, a pesar de que éramos muy jovencitos, apenas adolescentes, aunque conversábamos de las cosas que conversa cualquier adolescente y más en una relación de noviazgo, siempre había un momento en que nosotros hablábamos del ministerio, hablábamos de lo que queríamos hacer en el futuro. Cuando nos casáramos teníamos ya bien claro que queríamos salir al ministerio a tiempo completo, específicamente como pastores, y en nosotros siempre había un anhelo por lo sobrenatural. Él me contaba las experiencias que había habido en estas campañas. Mi madre también me contó de algunas experiencias que ella tuvo cuando participó en algunas de estas campañas. Entonces, en mi interior siempre también comencé a tener este anhelo por lo sobrenatural. Nosotros nos casamos bien jóvenes, yo tenía 18 años, él tenía 22, y después que nos casamos fuimos a estudiar teología al seminario para prepararnos para el ministerio, porque ya teníamos la vocación, ya teníamos el llamado de parte de Dios, pero necesitábamos la preparación. Entonces, en el seminario nosotros
continuábamos anhelando la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras estudiábamos en el seminario, tuvimos algunas experiencias sobrenaturales que quizás se las contaré en otros videos, pero nunca experimentamos lo que era orar por una persona y que hubiera algún tipo de manifestación. Las experiencias que nosotros teníamos eran más bien en nuestro tiempo privado de oración, pero nunca en contacto con otra persona, nunca ministrándole a otra persona. Entonces, cuando finalmente nosotros obtenemos nuestra licenciatura en teología, fuimos asignados a una pequeña iglesia en un pueblito de Cuba, que es nuestro país natal. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos encontramos que era una iglesia que había pasado por una crisis grandísima porque sus pastores anteriores se habían divorciado después de muchísimos conflictos y la iglesia había quedado en un estado de destrucción, en un estado de desunión, en un estado de crisis espiritual muy fuerte. También el testimonio que tenía esta iglesia delante del pueblo, como pueden imaginarse, era muy malo porque todo el mundo sabía lo que había pasado, y también por otro incidente que había ocurrido años atrás, que también había sido algo desagradable respecto al ministerio en ese lugar. Entonces nosotros llegamos recién graduados con un gran deseo de servir a Dios. En ese momento nosotros teníamos un gran anhelo por entrar a trabajar en la obra de Dios. Lo dábamos todo por Cristo, pusimos a disposición del Señor nuestras fuerzas, nuestros conocimientos. Teníamos un pequeño local. Las personas que se reunían eran 5, 6. Había 1 o 2 líderes que habían tratado valientemente de mantener viva la iglesia, y esto fue lo que nos tocó enfrentar. Aunque habíamos tenido otras experiencias ministeriales, esta fue la primera a tiempo completo y era el desafío que nos tocaba en ese momento. Como les había dicho anteriormente, tanto mi esposo como yo teníamos un anhelo muy grande por lo sobrenatural. Orábamos y le pedíamos a Dios que se manifestara en ese lugar, que hiciera algo en esa iglesia, que atrajera a las personas del pueblo, a los que no conocían a Dios, a la salvación, y los que estaban descarriados, pues que los rescatara. Pusimos todas nuestras fuerzas a disposición de Cristo. Nosotros caminábamos horas bajo el sol de Cuba, que es un sol, los cubanos que me estén viendo sabrán de lo que estoy hablando, es un sol que quema, es un sol que realmente es hostigador sobre la piel, en los ojos, el calor que te hace sudar sin parar. No nos importaba ninguna de estas cosas. También teníamos muchas dificultades económicas en esa época, porque como podrán imaginarse, aunque estábamos en una denominación que intentaba apoyarnos, realmente una iglesia de 5 personas a duras penas recogía alguna ofrenda, alguna cosa que pudiera ayudar a contribuir a nuestro sostenimiento. Entonces realmente estábamos en una situación económica también bastante precaria, pero no permitimos que nada de esto nos estorbara, nos limitara a servir a Dios. Visitábamos a la gente sin parar, orábamos por las personas, predicábamos el evangelio. Empezamos a decirle a los poquitos que había en la iglesia: por favor, si ustedes conocen a alguien que quiera escucharnos, al menos hablar de Cristo, pónganos en contacto. Usted ni le predique, si no puedes predicarle porque no te sientes capacitado, no lo hagas, pero créanos una cita y nosotros vamos a ir y le vamos a predicar y vamos a orar por esa persona. Y así lo comenzamos a hacer. Y mientras tanto orábamos, porque nosotros sabíamos en nuestro interior que esto no era una lucha contra carne y sangre, que había un factor espiritual que estaba provocando que las personas no fueran a la iglesia, no acudieran a Dios, que las personas no se convirtieran, que las personas tuvieran ese rechazo hacia la iglesia. Siempre le pedíamos a Dios que hiciera algo. También habíamos estudiado avivamientos que se habían producido en lugares del mundo anteriormente, y ese era nuestro sueño, nuestro objetivo. Señor, necesitamos un avivamiento, necesitamos un derramamiento de tu espíritu, necesitamos que tú comiences a hacer cosas sobrenaturales en este lugar,
porque sabemos que si tú te metes Espíritu Santo, entonces todo esto se va a resolver. Yo creo que Dios nos vio, Dios nos escuchó, Dios estaba mirándonos, Dios estaba viendo el sacrificio que estábamos haciendo, estábamos trabajando sin parar para Él, estábamos dando el vigor de nuestra juventud para Él y no veíamos ningún resultado. Pasaban los meses y seguíamos con 5 personas. Como a los 2 meses quizás llegaban 2 personas nuevas y entonces teníamos 7. Así nos pasábamos un mes, luego llegaban 3 y teníamos 10. Y en 10 nos manteníamos todos los cultos hasta después de un mes. Y así sucedió. En este pueblo había un hombre por el que nosotros habíamos estado orando durante mucho tiempo. Era un hombre que llevaba un estilo de vida transvesti, alcohólico, se quedaba tirado en las calles después de emborracharse, pasaba días sin bañarse, uno podía sentir el mal olor cuando se acercaba a él, y además de todo esto se dedicaba a la prostitución porque otros hombres después que ya estaban borrachos venían a buscar sus servicios sexuales. Vivía con su mamá en un lugar realmente que no tenía las condiciones básicas para vivir. Era una chocita destruida porque, según se comentaba en el pueblo, su madre había recibido un ataque de brujería y ella misma con un hacha había destruido su casa, había cogido la madera para hacer leña, y en este momento ellos se encontraban viviendo en un lugar precario. Desde hacía tiempo el Señor había dirigido nuestros ojos hacia este hombre. Había puesto en nosotros compasión, misericordia hacia él. Cuando la primera vez que lo vimos, pensábamos que era una señora por la forma en la que estaba vestido, y no fue hasta después que algunos hermanos nos dijeron, no, él es un hombre, solo que lleva un estilo de vida transvesti. Y desde ese momento que lo vimos, empezamos a orar por él. Estábamos buscando la oportunidad de predicarle, la oportunidad de anunciarle el evangelio y de salvarlo. Un día, él venía caminando por la calle donde estaba ubicado nuestro pequeño templito que teníamos en ese momento. Y cuando él venía, nos dijimos, mi esposo y yo nos dijimos el uno al otro, esta es nuestra oportunidad vamos a hablarle de Cristo, vamos a predicarle. Entonces finalmente comenzamos a hablar con él, lo invitamos, como estábamos justo en la calle donde estaba nuestro templo, lo invitamos a pasar. Y mi esposo comenzó a predicarle. Y mi esposo abrió la Biblia y le leyó la parábola de la oveja perdida. Y al final él le dijo, ¿sabes quién es esta oveja perdida? Esta oveja perdida eres tú. Y a ti es a quien Cristo está buscando hoy. Él quiere sanarte, Él quiere rescatarte, Él quiere que vengas a Él nuevamente. Entonces al final mi esposo le dice, ¿no te gustaría comenzar una relación con Dios? ¿No te gustaría entregar tu vida a Jesús? Y él se para y dice, sí. Entonces mi esposo lo guía en una oración, los dos estamos ahí y él lo guía en una oración. Yo renuncio al mundo, renuncio al diablo, te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Cuando él está haciendo esta oración, pasó algo de pronto. Y creo que es lo que sucede a veces cuando Dios nos quiere introducir a un nuevo nivel en nuestra vida, que lo estamos buscando, lo estamos pidiendo, pero de repente es que sucede, a veces en el momento que no lo esperamos. Cuando él estaba renunciando, nosotros no estábamos echando fuera ningún demonio porque no sabíamos nada, no teníamos ninguna experiencia en esto, solo lo que habíamos escuchado hablar de otros ministerios, pero nosotros no estábamos diciendo fuera diablo, echo fuera todo espíritu de este lugar, no, simplemente lo estábamos guiando en una oración de renuncia. En este momento él cayó al suelo. Cuando él cayó al suelo, empezó a engarrotar sus manos, sus ojos se pusieron en blanco y él estaba evidentemente inconsciente, y empezó a manifestarse un espíritu inmundo en él. En ese momento nos sentimos muy sorprendidos, pero al mismo tiempo nos sentimos llenos de gozo porque estuvimos pidiéndole tanto a Dios que hiciera algo sobrenatural, que el Espíritu Santo se derramara. Y bueno, debido a nuestra experiencia en ese entonces, hace muchos años de esto, nosotros empezamos los dos a gritar al mismo tiempo, fuera demonio, fuera diablo, fuera espíritu inmundo, y mencionamos todos los espíritus que nos vinieron a la mente. Y cuando hicimos esto, él volvió en sí.
cuando él vuelve en sí, él estaba como asustado y decía, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Esto había sucedido a mitad de oración y no había terminado de entregar su vida a Cristo. Mi esposo le dijo, no te preocupes ahora, pero sigue haciendo esta oración. Y continuó repitiendo la oración, Señor Jesús, acéptame, yo quiero ser tu hijo. Y en el momento que está terminando ya la oración, vuelve a pasar lo mismo, cayó al suelo, se retorció, sus ojos en blanco, sus manos engarrotadas. Empezamos a echar fuera cualquier demonio que estuviera ahí. Y después de terminar nos damos cuenta que él vuelve en sí. Pero ya cuando él vuelve en sí, fue algo maravilloso. Creo que no fue solamente la manifestación del poder de Dios que hubo, la manifestación de este demonio que se fue, sino creo que lo que más nos impactó fue lo que sucedió después. Él se sentó en el banco, en un banco del templo, y de pronto comenzó a mirarse. Recordemos que este era un hombre transvesti, o sea que estaba vestido de mujer y tenía el pelo largo lleno de accesorios de mujer y tenía sus manos llenas de pulseras de mujer, andaba con una cartera de mujer, andaba con ropa de mujer, pero todos estos accesorios estaban en muy mal estado porque es una persona que no se bañaba, que era un alcohólico que se quedaba tirado en las calles, o sea que no era como tampoco accesorios bonitos de mujer, sino todo feo, todo envejecido, todo así de esta manera. Pero cuando él vuelve en sí, él comienza a mirarse, asombrado, como si se hubiera despertado de un sueño que había estado viviendo hacía tiempo. Él comienza a mirarse y empieza a tocarse sus brazaletes. Hermanos, esto fue algo muy impactante para nosotros porque es como que usted siendo hombre de pronto se despierte vestido de mujer. Esa fue exactamente la reacción que tuvo este hombre. Él es como si de pronto despertara y se diera cuenta que está vestido como una mujer. Fue tanta su desesperación en ese momento que él empezó a tocarse su pelo, que era un pelo largo, lleno de artefactos, y empezó a arrancárselo todo, pero con una rapidez increíble. Él empezó a quitarse todos sus brazaletes, sus pulseras, empezó a quitarse todos sus accesorios del pelo, sacó una tijera de su bolso, que me imagino que anduviera con una tijera para defenderse, como andaba también en un bajo mundo, si lo atacaban o algo. Él sacó una tijera y empezó a cortarse el pelo de una forma desesperada, como vimos que se estaba como desmochando ahí a como quiera, de una forma rústica. Yo me ofrecí y le dije, no, espera, yo te voy a ayudar. Entonces él me dio la tijera y yo como pude le hice un corte rebajado en su cabeza, y después de eso él cogió todo ese pelo, lo hizo un rollito. Recuerdo que sacó de su cartera algunas imágenes que tenía, que él solía adorar, de vírgenes, de cosas que él adoraba, amuletos, estampillas, y me las dio. O sea, fue como un arrepentimiento fuerte que cayó sobre él, una convicción, como si le hubiera venido a la mente de pronto todo lo que estaba haciendo mal. Él sacó todas sus estampitas, me la unió con el pelo, me lo dio y me dijo, por favor, queme esto. Esas fueron sus palabras, por favor, quémalo. Yo inmediatamente, como un acto como ya que él había tomado esta decisión y necesitaba esto como para ser completamente libre en su espíritu, él sentía que lo necesitaba, yo inmediatamente fui, lo quemé. Y luego, entre mi esposo y yo, comenzamos a hablarle acerca de lo que había sucedido, a explicarle, porque aunque no teníamos mucha experiencia en la liberación, en la práctica, sí teníamos como conocimiento bíblico de lo que había sucedido, y le empezamos a explicar que realmente había cosas dentro de él, había espíritus que lo habían estado obligando a vivir ese estilo de vida, que lo habían estado induciendo y que habían tenido atada su mente, pero que ahora él era libre en Cristo para buscar a Dios y para comenzar a vivir una nueva vida. Mi esposo sacó, de lo poquito que teníamos, él sacó algunas ropas de hombre y se las dio. Hermanos, y a partir de ese día, él fue un cambio impresionante. Nosotros lo invitamos a venir al próximo culto.
Lo despedimos, nos quedamos muy alegres por lo que había pasado, pero siempre nos quedamos con aquella inquietud de si iba a venir o no, de si iba a cambiar o no, de si esta experiencia iba a marcar un antes o un después en su vida. Y sucede que al próximo culto se aparece este hombre vestido de hombre, bañado, sobrio. Para nosotros fue una gran experiencia esto y fue solo el comienzo de lo que Dios iba a hacer después. Tuvimos una o dos experiencias más de liberación y luego fue a visitar nuestra iglesia y creo que Dios usó esto como para darnos más fuerza y para empujarnos más en el ministerio de liberación y para darnos un poco más de instrucción y darnos una ayuda visual de cómo era el ministerio de liberación. Un tiempo después, quizás 1 o 2 meses, viene a nuestra iglesia un evangelista que era usado en el ministerio de liberación y también tenía discernimiento de espíritus y profecía. Realmente nos quedamos impresionados por cómo Dios usaba a este hombre. Hasta el día de hoy lo recordamos porque creemos que fue un instrumento de Dios para introducirnos aún más en el ministerio de liberación. Cuando nosotros vimos, hermanos, que él tenía un control de su don impresionante y que no solamente liberaba a las personas, sino que también les profetizaba, y había muchas manifestaciones. Este hombre iba caminando por la calle porque su función cuando lo invitamos era ayudarnos en el evangelismo de la iglesia, a hacer que más personas conocieran a Dios, ayudarnos en la parte evangelística. Y cuando nosotros lo paseábamos por el pueblo donde estábamos pastoreando en ese entonces, nos quedamos muy impresionados porque él a cualquier persona que el Espíritu Santo ponía en su corazón se le acercaba, le hablaba, le predicaba, le profetizaba, y ahí mismo, en los portales de las casas, en la calle, les hacía liberación. No era un culto, no era una campaña, no era un servicio bien lleno de música, de fervor, de gritería, que a veces nos gustan tanto y que incluso nos hacen sentirnos a nosotros un poco emocionados. No era nada de eso, era liberación pura, era poder de Dios puro, sin música, sin preparación, sin predisposición emocional, y nosotros nos quedamos tan impactados con su ministerio que el primer día después de ver esto nos arrodillamos esa noche, mi esposo por un lado y yo por otro, e hicimos una oración. Señor, te pedimos que tú nos des lo que tiene este hombre. Esto pasó hace muchos años y desde entonces el don de Dios nunca ha cesado en nuestra vida. En todas las iglesias que hemos pastoreado, en todos los lugares en que hemos servido, hemos sentido el impulso del Espíritu Santo hacia la liberación. Cuando estamos en contacto con personas, podemos sentir si hay algún demonio, algún espíritu inmundo atacando a esa persona, influenciando a esa persona o viviendo dentro de esa persona. Como resultado de este derramamiento del Espíritu Santo y de esta manifestación de dones sobrenaturales, el Señor comenzó a añadir a su iglesia a los que habían de ser salvos. Personas que habían estado descarriadas regresaron, y otros que nunca habían oído hablar del Evangelio, que fueron la mayoría, comenzaron a entregar sus vidas a Cristo. Se arrepentía gente de la brujería, entregaban sus imágenes, entregaban amuletos. Había conversiones todas las semanas en nuestra iglesia. Nuestro templo se llenó, la iglesia empezó a ser conocida en el pueblo donde nosotros estábamos establecidos, y mucha gente comenzó a venir a causa de lo que se hablaba de nuestra iglesia, que había una iglesia donde estaba el poder de Dios, donde el Señor se manifestaba, donde el Espíritu Santo se manifestaba, y le damos la gloria a Dios de que ese derramamiento del Espíritu Santo, esa activación del don de liberación, fue la puerta que abrió a todas estas conversiones y a todo este crecimiento que hubo en nuestra iglesia, que fue un testimonio de que Cristo está vivo y que Cristo transforma, sana y libera. El Espíritu Santo ha sido tan bueno, tan fiel, y nos ha ungido en este ministerio. Y nunca se nos olvida aquella primera vez donde comenzamos, nunca se nos olvida el hombre de Dios que Él usó para abrir un poco más nuestros ojos, porque aunque nos había ungido anteriormente,
porque la experiencia que les conté con este hermano, que fue la primera que tuvimos de liberación, había sucedido antes de la campaña. En la campaña, con este evangelista invitado, nosotros aprendimos mucho, pudimos ver delante de nuestros ojos a una persona que ya tenía experiencia de años en este ministerio. Entonces honramos a este hombre de Dios también por esto, y a través de los años lo que ha hecho el Señor ha sido incrementar esta unción en nuestras vidas. Entonces quiero terminar con un versículo que dice en el Salmo 111, versículo 2: Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Este texto me impactó mucho porque está diciendo que las obras de Dios, y con las obras de Dios nos referimos a todo lo que Él hace, incluyendo la sanidad, la liberación, la salvación, todo lo sobrenatural de parte de Dios. Todas las obras de Dios son buscadas de todos los que las quieren. Y yo quiero darle gracias a Dios por su fidelidad, porque nosotros estuvimos buscando esto, estuvimos buscando las manifestaciones del Espíritu Santo desde que éramos muy jovencitos. Y el Señor ese día tuvo a bien ungirnos para comenzar a usarnos en este ministerio de liberación. Quiero invitarte a que, si te ha gustado este video, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de las notificaciones. También te vamos a dejar en la descripción de este video nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Si deseas que oremos por ti, por favor déjalo en los comentarios. Si deseas que hablemos sobre algún tema específico, también déjalo en los comentarios. Deseamos que este canal sea de bendición para tu vida. Hay tanto que deseamos compartir de parte del Señor con ustedes, y lo vamos a ir compartiendo a medida que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones el hacerlo. Ahora quiero orar por ti para que el Señor bendiga tu vida, y si eres una persona que estás buscando también ser usado en lo sobrenatural, que el Espíritu Santo te visite como lo hizo con nosotros, te sorprenda en algún momento y de pronto te des cuenta que hay una manifestación sobrenatural cuando tú estás orando por alguien. Vamos a orar. Padre, en este momento oro por todas las personas que están viendo este video ahora y que lo van a ver en el futuro. Señor, yo sé que hay muchas personas en tu pueblo que tienen hambre y sed de tu espíritu. Personas, Señor, que tienen un deseo ardiente por lo sobrenatural, por ser usados en sanidades, en liberaciones, ser un instrumento de la manifestación de tu Espíritu Santo. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que toda persona que esté viendo este video, que tenga hambre por estos ministerios, tú lo toques ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que tu gloria lo visite. Te pido, Señor, que tú los sorprendas. Si hay ministros, si hay pastores que están pasando por sequía, que están pasando por momentos de frustración, yo te pido, Señor, que tú los hagas entrar en ríos de agua viva, que tú hagas un antes y un después en sus ministerios, Señor, que tú pongas un fin a esa frustración, que pongas un fin a todo tipo de fracaso, y que ellos puedan experimentar lo que está escrito en tu palabra, Señor, lo que está escrito en tu palabra acerca de la manifestación de tu Espíritu, acerca de la liberación, de las sanidades, y que estas cosas puedan suceder en sus ministerios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.